Bien, y en nuestros estudios se encuentran Carmen Burst y Oscar Maldonado, ambos del Centro de Atención Psicosocial de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Esta institución ha organizado un debate denominado Duelos Especiales y Memoria Histórica, en el cual se tocarán problemáticas acerca de las secuelas de la violencia política en nuestra sociedad y se reflexionará sobre la importancia de la recuperación de los acontecimientos muchas veces negados de los últimos 20 años. Bienvenidos ambos, muy buenos días, ¿cómo les va? Lo primero que quería preguntarles era por qué se oculta o se niega hechos como los ocurridos en los últimos 20 años en nuestro país. Y no estoy hablando de los actores sociales, estoy hablando de las víctimas. ¿Por qué las víctimas pasan tanto tiempo silenciadas o en silencio? ¿Por qué pasan tanto tiempo sin revelar lo que les ha ocurrido? Digamos que es una pregunta interesante, en tanto es también la pregunta cuando uno trabaja con ellos o cuando uno intenta entender qué ha pasado, a veces la gente no se da cuenta de lo que les ha significado, por ejemplo, vivir lo que han vivido, ¿no? Y por sus propios mecanismos, por sus propias maneras de ser, de pensar, reaccionan de esa manera, ¿no? Hay gente que por otro lado se da cuenta rápidamente de que sufren, de que algo les incomoda y tienden a hablarlo, tienden a decirlo, ¿no? Es decir, tiene que ver también en cierto sentido la cosmovisión andina en este silencio. Por ejemplo, ¿no? No, de alguna manera, yo creo que algunas personas tienden a guardar el silencio y no pueden expresarlo, ¿no? Otras personas sí se quejan, y si hablas de cosmovisión andina, podemos entender, por ejemplo, que en lugares como Ayacucho, Andahuaylas, etcétera, hay gente que ha formado grupos, hay gente que se ha unido para poder expresar su queja, pero solamente a través de documentos, de papeles y de la burocracia, digamos, ¿no? Claro, porque evidentemente no hubo los medios como para que esta verdad se conociera, pero tampoco hubo una intención. Muchas veces uno se protege dentro de ese silencio, uno muchas veces se protege de sí mismo dentro de ese silencio. Me imagino, yo no soy un especialista. Claro. ¿Qué fines terapéuticos tiene entonces la revelación de los acontecimientos? Claro. Mira, yo creo que un poco trayendo a colación el trabajo que hacemos, que es la psicoterapia, ¿no? O sea, lo que nosotros les ofrecemos a las personas es la posibilidad de una escucha. Y cuando tú preguntabas por qué se calla, por qué hay silencio porque hay miedo. También, claro. Hay silencio porque también cuando estas personas han hablado han recibido mensajes contradictorios. Mensajes de parte del Estado, por ejemplo, cuando ellos reclamaban por sus familiares, mensajes como decir, no, tu hijo no ha desaparecido, de repente es un terruco, o a la mujer decirle de repente se fue con otra, acá nunca entró, a este cuartel nunca estuvo. Entonces, frente a una realidad concreta, a una realidad que la persona ha vivido, que han entrado a su casa, que han tirado puertas, que han seguido a los policías o a los militares hasta los cuarteles y después reciben una respuesta de que no, acá nunca entró. Entonces es un lenguaje, una respuesta esquizofrenógena, una respuesta que a las personas les desestructura. ¿Puede llegar a calificarse ese tipo de respuestas como tortura psicológica? Ah, por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que en nuestro país ha habido tortura física muy severa, pero una tortura psicológica, y yo diría más allá de los individuos, a las poblaciones, a las comunidades, ¿no? A los pueblos. Entonces, por eso el silencio generalizado, entonces. El silencio y la negación. La negación de muchos, porque realmente saber la verdad nos duele, pues. No es agradable, es dolorosa. Entonces, ha habido, pues, desde los individuos y desde la sociedad un tremendo mecanismo de negación. Entonces, ¿qué fin terapéutico en concreto tiene esta catarsis que implica revelar todo esto ocultado durante tantos años? Bueno, me encanta que utilices ese término, fíjate. Ah, la catarsis. Sí, porque creo que es como que el país está en este momento en una sesión psicoterapéutica masiva. Por supuesto. ¿No? Entonces, creo que el escuchar a los periodistas decir palabras de nuestra jerga, ¿no? Realmente nos alienta muchísimo.
Bueno, definitivamente no puede haber curación si no hay palabras, si no hay escucha, si no hay puesta en verdad. Y eso es lo que hacemos nosotros en nuestros consultorios privados, buscar la verdad. Y esto es lo que el país está haciendo a nivel nacional. Entonces es un proceso que verdaderamente todos los peruanos tenemos que apoyar, ¿no? Ahora, porque yo lo digo porque mucha gente siempre argumenta que no se sabía lo que ocurría en nuestro país, pero eso también es una forma de negación de la realidad, ¿no es cierto? Definitivamente. Es de alguna manera lo que hacen las mismas personas que sufrieron en carne propia la violación de los derechos humanos extrapolado a toda la realidad de un país. Claro, o sea, digamos que el trabajo que nosotros venimos haciendo tiene que ver justamente con eso, con la intención no solamente de denunciar por el hecho de que sabemos con certeza de que de todas maneras se instaura un daño en las personas que han sufrido la violencia directamente, sino que se instala también un daño en las personas que la han vivido indirectamente, ¿no? Entonces, el tiempo está siendo la medida justa para que podamos, los que han vivido directamente la violencia y los que la hemos vivido indirectamente, podemos ir rescatando lo que significa eso, ¿no? Lo que significa, y en el sentido más lato es que ambos podamos hablar el mismo idioma, en el sentido del sufrimiento, ¿no? Ahora, estas sesiones públicas, esta suerte de puesta en escena, sin emplear el sentido peyorativo del término, que ha organizado la Comisión de la Verdad para ventilar de alguna manera algunos de los casos, ¿qué efectos concretos tendrían desde su punto de vista en la población? No solamente en la población que relata los hechos, sino en la que los presencia. Bueno, yo quisiera comentarte, antes de contestar tu pregunta, que la Comisión de la Verdad ha tomado muy en serio el tema de la salud mental. El centro ha firmado un convenio con la Comisión justamente para apoyar en todo este proceso en el enfoque psicosocial que tiene que tener esta comisión, a diferencia de otras comisiones en otros países donde de repente el tema de atención psicológica no ha sido tan consistente como en este caso en el Perú. Entonces, el tema de las audiencias es un tema evidentemente público, es un tema donde las personas relatan su verdad frente al país y al extranjero, ¿no? Entonces el efecto, y te lo puedo decir por experiencia propia, porque digamos, yo he estado en las audiencias públicas de Huanta y de Huamanga, y el cuidado que se ha tenido con estas personas ha sido un cuidado permanente. O sea, todas estas personas que se presentaron tuvieron antes de la audiencia entrevistas con los psicólogos, evaluando si realmente estaban en condiciones emocionales, sobre todo para poder presentarse, si realmente estaban seguros de lo que querían hacer, y pasaban pues una serie de entrevistas. Luego se les acompañó durante la audiencia en el testimonio, y luego de la audiencia se ha hecho un acompañamiento con ellos posterior a la audiencia. Entonces, esto de repente es algo que no se conoce mucho, pero nos interesa que el público sepa porque a veces una de las cosas que se dice es que se está exponiendo a las personas, y no es así, o sea, hay un permanente cuidado con ellas. Yo te puedo decir un poco de las experiencias que he tenido con las personas que acompañé, que realmente sintieron entre un gran alivio de haberlo dicho, porque estuvieron silenciados, muchas de ellos 18, 20 años, sin poder hablar, sin poder decir, donde cuando hablaban nadie les escuchaba, y cuando hablaban les decían que estaban equivocados de lo que les había pasado. Entonces, te puedo contar de las expresiones que me decían. Muchos han llorado mucho después, han llorado mucho, han llorado en mi hombro, han necesitado un abrazo, pero nos hemos encontrado con ellos en la calle después de la audiencia, y recuerdo a Georgina, por ejemplo, caminando por las calles de Huamanga con una sonrisa pues radiante, ¿no? Es como que se hubiera quitado un peso de encima, como algo que fue tan secreto, tan oculto. Y así, digamos, son muchas las expresiones de las personas que realmente ha sido aliviador y sanador. Cuentas estos casos con un nivel de compromiso peculiar, es decir, ¿hasta qué punto alguien como especialista puede mantenerse al margen de circunstancias como esta? ¿Hasta qué punto uno puede ser
es lo que supuestamente debe ser, es decir, un observador objetivo? No puede ser. Bueno, o sea, obviamente uno como terapeuta tiene un entrenamiento para poder acercarse al dolor, para poder acompañar a las personas, pero definitivamente eso te va a conmover, ¿no? Porque uno se identifica con la persona, pero tiene que hacer un movimiento como de distancia también para poder ayudarle, ¿no? Para poder uno recomponerse y poder ofrecerle a esa persona una palabra que le ayude a entender y a sentirse más tranquila y más segura, ¿no? Después de un proceso así. Hemos dicho que de alguna manera este es un proceso de dos entradas. Por una parte, es una ayuda directa a las víctimas de la violencia durante estos últimos 20 años en nuestro país, y por otra parte es una ayuda a las víctimas indirectas de la violencia, a quienes negaron durante 20 años o no conocieron directamente la violencia, aunque en el caso del Perú eso es una cosa complicada, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede ayudar a esta gente, es decir, al público, a quien expecta estos procesos? Digamos, yo de la manera más simple, esta es una de las maneras, ¿no? Esta es una de las maneras, en el sentido en el que yo tengo la impresión de que la prensa, por ejemplo, viene ayudando mucho, ¿no? En ese sentido, es que si nosotros como personas negamos la verdad, ¿no? Es como que las aguas, digamos, de un río no corrieran por sobre la superficie, sino por bajo de la superficie, horadando o, en fin, desgastando los sedimentos, ¿no es cierto? Hasta que de alguna manera eso puede caer, ¿no? Un peso mayor sobre la superficie puede hacer caer, porque abajo hay un espacio, hay un vacío, sí, que es lo que normalmente las personas tenemos, ¿no? No reconocemos en nuestro interior nuestras debilidades, nuestra poca fortaleza, etcétera, ¿no? En general, ¿no? O sea, y más después de una experiencia tan triste, tan dolorosa, ¿Nos creemos tan dura. muy fuertes los peruanos? ¿Nos queremos creer muy fuertes? Yo no diría que solamente los peruanos, ¿no? Pero es una característica de las personas, ¿no? Ahora, los peruanos pues tenemos una historia peculiar, ¿no? Nosotros tenemos una historia de qué sé yo, de más de 500 años de explotación, y más de 500 años de sufrimiento, pero quizás el centralismo, por ejemplo, ¿no? Lima como una ciudad donde se meten muchas cosas y donde ya no hay lugar para nadie, pero nos vamos adentro, al interior, nos vamos a las provincias y encontramos pues el Perú, la pobreza, la ignorancia, y notamos el descaso total de las autoridades, del gobierno, de quien fuere el responsable de educar a las personas y de poner las cosas un poco más en su lugar. Efectivamente, ustedes han organizado duelos especiales y memoria histórica. ¿En qué va a consistir este conversatorio? Mira, justamente pues nuestro interés es crear pues un espacio de debate, ¿no? Y es por eso que hemos organizado este conversatorio coincidentemente con el aniversario de la formación, no la formación porque venimos trabajando hace 8 años en este tema, pero hace un año que inauguramos nuestro local propio, digamos, el centro de atención, gracias a la cooperación internacional, la Comunidad Europea y Naciones Unidas. Entonces, es una fecha importante para nosotros y el conversatorio van a participar Sofía Maher, comisionada, Carlos Iván de Gregori, también académico, estudioso en el tema y miembro de la comisión, Ana María Rebasa, psicoterapeuta, psicóloga de Oxfam, Inglaterra, y 2 de nuestras colegas, la doctora Juana Luisa Llorede Fernández y Victoria Pareja. Están cordialmente invitados todos, va a ser en el auditorio de la Municipalidad de Miraflores, Ricardo Palma, el jueves 9 a las 7:30 de la noche. Bien, mucha suerte en este evento y muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte además en el trabajo que se está desarrollando en la Comisión de la Verdad, ambos, Carmen y Óscar. Vamos a ir a una breve